En junio de 2025, los cubanos se enfrentan a un nuevo capítulo de precariedad digital tras el más reciente paquetazo impuesto por ETEXA. A simple vista parece una simple medida económica, un reajuste necesario. Pero si se observa más de cerca, este anuncio revela una cadena de decisiones que erosionan los ya frágiles derechos digitales en Cuba, aumentan la desigualdad social y reflejan una vez más el desprecio institucional por la realidad del cubano promedio. Esta no es solo una medida técnica, es un atentado directo al acceso a la información, al trabajo, a la educación y al derecho a la comunicación. El punto de partida de esta nueva política es la protección a la población, como si se tratara de una medida humanitaria. Se nos dice que los precios en moneda nacional se mantienen, pero con límite de consumo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que a partir de cierto punto, el acceso a Internet pasa de ser un derecho, aunque precario, a un privilegio. Y como si no bastara, el que desee más, deberá pagarlo a otro precio, aún en moneda nacional, pero con tarifas tan desorbitadas que parecen sacadas de un país nórdico con salario cubano. Este nuevo límite, 360 pesos cubanos al mes para el plan básico de solo 6 GB, 60 minutos y 70 SMS, es una verdadera limosna digital. Un racionamiento moderno, que no distribuye arroz o pollo, sino megabytes. Si quieres más, el mensaje es claro: paga como un millonario o desconéctate. El gobierno justifica este nuevo esquema argumentando que ETEXA necesita divisas para invertir en tecnología. Dicen que los paquetes baratos ya no son sostenibles. Pero lo que está claro es que no es un simple reajuste económico, es un reordenamiento forzoso, una transición acelerada hacia la dolarización del acceso digital, que deja a millones en el camino. ¿Quieres 3 GB más? Prepara 3.360 pesos cubanos. ¿7 GB? Son 6.720 pesos. ¿15 GB? 11.760 pesos, más de 2 salarios mínimos. Así de sencillo y cruel. Mientras tanto, el salario medio ronda los 5.000 pesos. Un médico especialista, un maestro o un ingeniero debe sacrificar más de un mes entero de trabajo para poder ver un vídeo en YouTube sin miedo a quedarse sin datos. Esto no es solo un problema económico. Es una brecha digital oficializada, una forma institucional de decirle al pueblo: si no tienes familia afuera, te jodes. Y esto tiene consecuencias gravísimas. ¿Vale la pena pagar semejantes precios por el servicio que ofrece ETEXA? La respuesta es un rotundo no. Las velocidades de Internet en Cuba siguen siendo vergonzosas. Hay usuarios que reportan descargas a 12 Mbps, conexiones intermitentes, y un desgaste técnico que parece más bien una broma pesada. La red está plagada de reconexiones automáticas, y cada intento de conexión drena datos como si se abriera una llave rota. Los megas desaparecen sin explicación ni control. Nadie fiscaliza. Nadie responde. Y como si fuera poco, las aplicaciones no ayudan. Reproducción automática de vídeos, actualizaciones en segundo plano, sincronizaciones que el usuario nunca pidió. Todo en un entorno sin control y sin educación digital masiva. El resultado, una sensación constante de estafa. Si quieres una mejora, hay que pagar en dólares. Aparecen los paquetes mágicos en divisa: 4 GB por $10, 8 GB por $20, 16 GB por $35. Pero solo si tienes una tarjeta extranjera o acceso al monedero en dólares. ¿Quién puede hacerlo? Los que tienen familia en el exterior. Los que reciben remesas. Los que trabajan con turistas o en negocios particulares con ingreso en divisa. ETEXA, en lugar de incentivar la producción nacional o facilitar el acceso equitativo, opta por trasladar el peso financiero de la conectividad al bolsillo de la diáspora. Se institucionaliza el rescate mensual que los cubanos de afuera hacen por los que aún viven en la isla. Un modelo perverso, casi parasitario, donde el Estado vive de las remesas y el ciudadano sobrevive entre límites artificiales. ¿Qué pasó con la informatización de la sociedad? Con el acceso a Internet como derecho humano, proclamado por la ONU y alguna vez mencionado con orgullo por el gobierno cubano? ¿Dónde quedó la promesa de que nadie quedaría desamparado? Hoy, esa promesa es humo. Se han creado 2 Cubas digitales, una conectada, con dólares en la mano, y otra aislada, sobreviviendo con los megas que le tocan por mes. Y mientras tanto, la brecha social se profundiza aún más. Para entender el contexto, debemos volver a 2021, a la desastrosa tarea ordenamiento. En ese momento, los salarios subieron, teóricamente, pero los precios explotaron. Todo aumentó, menos los precios de ETEXA, que se quedaron congelados como si vivieran en una burbuja económica paralela. Durante años, el acceso a Internet se sostuvo en base a una mentira: que los precios en CAP eran sostenibles. En realidad,
Eran un rezago que estaba destinado a estallar. Lo que estamos viendo hoy es ese estallido. Pero en lugar de hacerlo de forma paulatina, racional, o incluso participativa, el gobierno optó por la vía más brutal y excluyente posible. En un país sin competencia, donde Texa es el único proveedor, hablar de alternativas es un sinsentido. La única opción real es sobrevivir, optimizar el uso de datos, usar versiones ligeras de las apps, desactivar todo lo que no sea esencial. Son medidas de emergencia para un país en emergencia. Pero esta situación también debería ser un punto de inflexión social y político. ¿Hasta cuándo aceptaremos este modelo de exclusión y chantaje digital? ¿Dónde están los espacios de debate público donde se discuta esto con los usuarios, con los trabajadores, con los sectores más afectados? Lo que está ocurriendo con Etexa no es un simple cambio tarifario. Es un retroceso civilizatorio. En un mundo que avanza hacia la conectividad total, Cuba retrocede hacia el aislamiento digital selectivo. El Internet se convierte en una moneda de cambio, en una herramienta de control, en una forma más de marcar la diferencia entre los que tienen y los que no. El paquetazo de mayo de 2025 es mucho más que un sablazo económico. Es una traición al pueblo, un atentado contra el futuro, y una alerta urgente para la sociedad cubana. Porque en esta nueva etapa, el mensaje del gobierno parece claro. El acceso a Internet no es un derecho, es un lujo. Un lujo que solo algunos pueden pagar. Y eso, en cualquier país, con cualquier ideología, es un escándalo moral inaceptable.